Muy buenos días, estimados oyentes aquí de San Lucas, Ciudad del Este, nuestro estudio. Aquí les saludamos. Buen día, Manu. Está listo con toda la música como escuchan y los micrófonos. Viernes, también otra semana se está terminando. Viernes de la semana 24 y bueno, 34 será el final. Cuando llegamos al final de este año litúrgico, pero todavía hay un buen momento de progresar, naturalmente, con Lucas. Ustedes saben que esa tercera parte del año de la Iglesia, no contamos el tiempo de Pascua, de Navidad, es el de Lucas. Lucas leemos estos meses, como también este año, los domingos. Bueno, Lucas, estamos en el capítulo 8 hoy. Interesante, muestra mucho coraje de Jesús, mucho sentido de misión, sabemos. Cuando volvió del Jordán, ya no se fue más a su casa, sino comenzó su misión. Y ni pensó un momento, no mucho tiempo, todo el tiempo que había observado los pescadores del lago, había con José ido a trabajar como carpintero por todos lados, mucha construcción por los romanos. Bueno, ahí estamos entonces con Lucas, que cuenta que además de las 12, interesante, realmente una situación contracultural, podríamos decir, llamaba mucho la atención que un grupo de hombres también con unas mujeres, un grupo de mujeres, pasan 2-3 años de misioneros por todo el lado de Galilea juntos. Y hoy Lucas en total, gloria a Dios, menciona 7 mujeres con nombre, 7. Todos los apóstoles hablan de las mujeres, imagínense. Sabemos que Jesús, después de haber sido impresionado cuando está crucificado, están solo las mujeres debajo de la cruz. Él también aparece primero a una mujer cuando está resucitado. María Magdalena, una de las 3 que hoy están mencionadas. Es evidente que desde el inicio Pablo en las cartas continuamente nos habla de la formidable misión de las mujeres misioneras en sus comunidades, con su generosidad, su inteligencia, su entrega. Lógico. Y bueno, la iglesia no es de hombres ni de mujeres. La iglesia es de los chicos y grandes abuelos de toda la humanidad. Y bueno, Timoteo, la primera lectura, que hoy terminamos, porque vamos a pasar la semana que viene un poco a unas lecturas en este final de tiempo, últimas semanas, vamos a pasar otra vez un poco al Antiguo Testamento. Timoteo hoy denuncia mucho el peligro del materialismo, hay que decirlo, el peligro de las riquezas, las trampas que es buscar las riquezas hasta para la iglesia, para los ministros, etc. Habla aquí de los servidores. Los que se apartan de la verdad, pero dice que pretenden hacer de la piedad. La iglesia sufre este mismo peligro, pretende de hacer de la religión una fuente de ganancia. Hacer de la religión una fuente de ganancia. Qué fuerte la denuncia de la carta a Timoteo. Solo lo que importa es hacer el servicio humilde y desinteresado. Los que desean ser ricos se exponen a múltiples tentaciones, nos dice acá la carta firme, innumerables ambiciones y cometen después para conseguir su plata desatinos funestos. Son palabras que están aquí en la Biblia. Se comprometen con desatinos funestos porque se han vuelto ávaros. La avaricia un gran peligro también para la iglesia. He dicho ya el Evangelio, que es el Evangelio de un momento que Jesús aclara que con este grupo también hay la presencia de mujeres muy generosas que están ayudando, capacitando este grupo que puede sobrevivir y comer y tener medios. Parece que había ayudas también. Bueno, el Salmo es el Salmo que va en la línea de la primera lectura. Primera lectura. La inutilidad o futilidad es la palabra que viene más tarde.
futilidad, inutilidad de la riqueza ante la muerte. Que debemos dejar todo, dice el Salmo, es firme, relativizando las tenencias y las impresiones y las riquezas. Felices los que tienen alma de pobres. Alma de pobres. Lo importante es que tengamos alma de pobres, sencillos, todo recibiendo de Dios. Y así no giraremos alrededor de nosotros. Un momento de un tacto de música, Manuel, que está frente a mí, un salmo directo que habla de las trampas, del tener, del materialismo, y que Dios quiere nuestra libertad y por eso pobreza. Muchas gracias, Manu. Carta de Pablo a Timoteo contra la piedad, contra hacer de la religión una fuente de ganancias. Es cierto que no. Qué peligro constante para la Iglesia. Si alguien enseña otra cosa, dice el autor a Timoteo en la carta, no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, no se atiene ni a la doctrina, que es conforme a la piedad, es un ignorante, es un orgulloso, es ávido de discusiones y de vanas polémicas, uno así. De ahí nace la envidia, de estos orgullos, nacen la envidia, la discordia, los insultos, los sospechos malignos. Y los conflictos de ahí nacen, conflictos interminables también en la Iglesia, conflictos interminables propios de hombres mentalmente corrompidos. Y los apartados de la verdad, estos hombres apartados de la verdad, que pretenden, fíjense, así está, pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia, entradas en la Iglesia. Sí es verdad que la piedad reporta grandes ganancias la piedad, pero solamente si va unido al desinterés, servicio desinteresado. Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, nada, y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con alimento y el abrigo, ahí está. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que, sin embargo, quieren ser ricos, se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones, cometen desatinos funestos. Los que adoran la riqueza, que los precipitan, desatinos que los precipitan a la ruina, a la perdición. Más, porque la avaricia es la raíz de todos los males. Al dejarse llevar por ella, por la avaricia, algunos pierden la fe, han perdido la fe, y se ocasionaron innumerables sufrimientos por la avaricia. En lo que a ti concierne, Timoteo, hombre de Dios, huye de todo eso. Avaricia, hacer de la religión fuente de ingreso. Huye de todo eso, dice. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Repito, practico la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. De la fe, conquista la vida eterna así, a la que has sido llamado, y en vista de lo que hiciste una magnífica profesión de fe un día, en presencia de numerosos testigos. Le recuerda a Timoteo de lo que ha prometido frente a la comunidad. En vista de la confesión de fe que hizo, una magnífica profesión de fe, Timoteo,
en presencia de numerosos testigos. Es palabra de Dios. Muchas gracias. Aquí estamos con ustedes de la palabra de Dios. Ahora es el Salmo 48, a un día, una vida en misión, radio del Verbo y de la misión. Nuestra Biblia, siguiendo el tema de la primera lectura de cuidar de la avaricia, de la riqueza que no da ninguna seguridad, pero que aliena, siguiendo el Salmo habla de esta tentación de los que creen en las cosas y no en el Señor, y pierden el corazón. Vemos Salmo 48, firme, inteligente. Dice nuestra Biblia la inutilidad, la futilidad de la riqueza ante la muerte, porque varemos solo iremos a la tumba, sin ganancias, sin coches, sin propiedades. Felices los que tienen alma de pobres. Ahí está. Contra todo esto, el materialismo, Jesús viene pobre. Primera estrofa del Salmo 48. Peligros del materialismo, etc. El salmista, el autor que no conocemos, tiene en cuenta la catequesis de la primera lectura. Por eso eligieron los liturgos nuestros en Roma, respondiendo a la primera lectura de Timoteo. Contra riquezas, las trampas de las riquezas y la avaricia, imagínense. Nos invita a todos, no solamente los líderes, a no fiarnos en posesiones y riquezas, no. Y advierte, el autor del Salmo 48, advierte a los que quieren impresionar con su fortuna, su casa y su tenencia. Opriman y además oprimen a los demás. Rezo con ustedes la primera estrofa. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro? Cuando me rodea la maldad de mis opresores, de estos que confían en sus riquezas, me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna. ¿Por qué voy a temer? Pregunta el salmista frente a esta gente que me rodea con su materialismo. Segunda estrofa. En la segunda estrofa, el Salmo 48, el autor advierte que nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie consigue vivir eternamente. Nadie. Sin llegar a su sepulcro. Un poco ironía en esta segunda y tercera estrofa. El precio de nuestro rescate es demasiado grande, caro, dice el autor acá, piensa en Jesús y su sacrificio en Jerusalén. El precio de nuestro rescate a la vida y la muerte es demasiado grande, porque todos, sin intervención de Dios, toda teología, sin intervención de Dios, todos desapareceremos. Punto. Sin intervención de la resurrección, todos quedaremos abajo. Rezo la segunda estrofa. Hermanos, sarcasmo contra las posesiones. No, nadie puede rescatarse a sí mismo. Nadie puede pagar a Dios el precio de su liberación. Nadie. Para poder seguir viviendo eternamente, nadie puede pagar, ni llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro. Todos desaparecerán para siempre. Segunda estrofa, verso 48. Tercera estrofa. En la tercera estrofa, hermanos que nos escuchan, el autor que no conocemos, la palabra de Dios por el Salmo 48, el autor nos recuerda
que aunque el hombre con sus riquezas aumente, dice, aumenta el esplendor de su casa. Cuando muere este hombre en el esplendor de su casa, debe bajar solo a la tumba. Su esplendor no bajará con él. Su esplendor no bajará con él, sino él irá sin nada y dejará su esplendor. Sí, tercera estrofa. Futilidad del tener, tranquilizándose de lo que se tiene. No te preocupes. Tú, habla a este otro, no te preocupas cuando un hombre se enriquece. No te preocupes. Cuando un hombre se enriquece o aumenta mucho el esplendor de su casa, cuando muera, no podrá llevarse nada de su casa, ni su esplendor no bajará con él. Salmo 48. Cuarta estrofa. Se han escuchado la futilidad, la inutilidad de la riqueza ante la muerte. Y en este momento estamos respondiendo también a la primera lectura, donde se pidió a Timoteo de nuevo de cuidarse de cualquier tipo de materialismo, de cualquier tipo de hacer de la religión, como dijo, hacer de la piedad una fuente de ganancia. Peligro constante también de la Iglesia. Hacer de sus servicios, de su piedad organizada, de la piedad, estoy citando a Timoteo, de la piedad, hacer de la piedad una fuente de ganancias. Cuarta estrofa. Aunque en la vida los demás lo feliciten al rico, lo felicitan, lo dicen continuamente, cómo lo pasa bien el rico, lo pasa bien. Solo se irá a unirse con sus antepasados, solo. Igual como él, fiándose en lo que tiene, posea lo que tiene y posea. No ve, dice aquí, fiándose en lo que tiene, no ve la luz, que no depende de lo que tiene, sino es la luz de Cristo. Leo con ustedes, rezo el Salmo, que nos cuestiona. Aunque uno, el rico, en vida se felicitaba, diciendo de sí, te alabarán porque lo pasas bien. Te alabarán porque lo pasas bien con todo lo que tienes, claro. Igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Irá a unirse con estos que nunca verán la luz. Bueno, repito el Salmo responsorial, hermanos, felices en contra de todo eso, de la primera lectura, peligro de la religión, haciendo fuente de ganancia, felices los que tienen alma de pobres. Estamos con ustedes con el breve evangelio que nos muestra la riqueza del equipo de Jesús que camina 2 a 3 años. Lucas, por ejemplo, que ahora leemos, saben ustedes, de la mitad del evangelio de Lucas, se llama El Camino a Jerusalén. Jesús en camino, enseñando, sanando, con su grupo bastante grande que va pasando. Y cuanto más, llama también la atención, cuando más Jesús se acerca a su cruz, cuando más se acerca a Jerusalén, más se acerca a la cruz difícil, se esconden cada vez más los hombres y se queda él
bajo la cruz y en la cruz con las mujeres. Y por eso hoy Lucas, 30, 40 años más tarde, habla del equipo de Jesús y hoy nombra 3 mujeres que estuvieron con papel inminente en su comunidad. 3, en total Lucas menciona, solo Lucas en su evangelio menciona 7 con nombre. Y ustedes saben, la riqueza, la presencia impresionante de mujeres también en los equipos de Pablo, en las comunidades donde Pablo estuvo. Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lucas. Lo acompañaban los 12. También algunas mujeres que habían sido curadas por él de enfermedades y otros espíritus. Era María de Magdala, la María de Magdala primera siempre, la María de Magdala, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, del intendente de Herodes, Juana, Susana y muchas otras mujeres que los ayudaban con sus bienes. Ojo, que les ayudaban con sus bienes y tal vez de cocineras. Bueno, es palabra del Señor. María de Magdala, Magdala es un lugar, María Magdalena, a quien Jesús se apareció primero, después hoy lo manda a anunciar a los hombres, María Magdalena, apóstol de los apóstoles. El título le dio después Papa Francisco. Bueno, porque le mandó a anunciar a los apóstoles que vive y que no está muerto, que resucitó. María de Magdala, después hay una Juana, de un hombre importante, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Una pareja importante, la mujer Juana y Susana. Y después simplemente dice Lucas, muchas otras lo acompañaban. El Evangelio entonces hoy nos habla de las mujeres diferentes que seguían a Jesús en un equipo. Ayudaban, dice hoy, con sus bienes. En Marcos 15 también se habla de mujeres. Marcos describe antes Marcos que Lucas. Se menciona que algunas mujeres lo habían seguido y lo habían servido. Seguía y servido, dice Marcos. En aquella época era ciertamente muy llamativo, muy escandaloso que Jesús estuviera predicando, itinerándose por ahí con un grupo de mujeres, sobre todo porque algunos de ellos habían sido curados también de muchas preocupaciones y sufrimientos. Esas mujeres habían recibido con fe, con absoluta fe y entrega, sabemos hasta la cruz, la palabra del Señor. Querían seguir su camino, creían profundamente, hasta el último momento, buscar su tumba para hacerle una unción y no la encuentran. La palabra del sembrador Jesús se narra aquí a continuación. Estas mujeres generosas eran como la tierra fértil, que recibe la palabra y la deja crecer. Nos alegramos. San Pablo se refiere mucho en sus cartas a las mujeres que están en su misión con él. Mucho. Por ejemplo, Romano 16:1. Era una diaconisa que se llamaba, y de la iglesia de Cencreas, Febe, una diaconisa. Esta indica en las primeras comunidades los ministerios importantes eran también para mujeres. Bueno, nosotros aquí vamos a hacer una pausita y rezamos.
con todas sus contradicciones. Ya rezamos con estas lecturas de hoy. Señor, concede hoy y siempre a tu iglesia, que somos nosotros, a tu iglesia, que en nuestras comunidades, siempre, que llevan tu nombre de ser iglesia de Cristo, de Jesucristo, que llevan tu nombre en nuestras comunidades, que haya en estas comunidades, las mujeres sean respetadas, que puedan ejercer libre y gozosamente, vivir sus carismas, sus regalos, sus dones a la iglesia. Tú que les regalaste tantos carismas para servir a la iglesia, tales lugares y servicios. Francisco el Papa habló de esto. Que sean presentes en las decisiones importantes. Eso sí, pedimos al Señor y aquí nos acompañe a la iglesia en su camino por la historia. Joven todavía 2000 años. Si son 100.000 años, será hay que ver cómo será la iglesia. Muchas gracias. Nos despedimos acá con Manu desde aquí de San Lucas. Tengan una buena mañana hoy viernes. Nos vemos en la noche para celebrar la Santa Misa. Bien. Y ya de San Vicente de Paul, aquí estaré con la novena a este santo grande, Vicente de Paul, en una semana. Hemos aceptado una novena, nosotros del Verbo, en la parroquia vecina. Tengan ustedes una buena mañana.